hemos pasado por este valle de sombra, este valle de lágrimas, pero no nos pongamos como que es algo que no sabíamos. Sí sabíamos, sí, que en esta vida por causa del pecado hay enfermedad y muerte. Bueno, yo quiero darle lectura al texto. Recuerde que la predicación expositiva se compone de leo el texto, explico el texto y aplico el texto. Sí, ese es el sistema que manejamos. No hablamos de psicología, filosofía u otras cosas. Hablamos de la palabra. Así que primero voy a leer del verso 1 al 9. Le voy a dar la cita. Está en la primera carta de Pedro. Sí, el apóstol Pedro, el principal de los apóstoles, escribió 2 cartas, pero se escribió mucho de él. Pero él ya como autor, él escribe 2 cartas. No las escribe cuando recién Jesús lo llamó, no las escribe cuando él estaba en sus comienzos. Vemos ya a un Pedro al final, busquen la Biblia, al final está primera y segunda de Pedro, son de las últimas cartas. Y vemos ya aquí a un Pedro anciano, ya un Pedro de edad. Ubiquémonos que en el primer siglo las personas de 60 años ya eran longevas, ya eran ancianas, puesto que la edad de morbilidad era mayor. Hoy día la ciencia ha avanzado, hay muchas maneras y la vida se va alargando del ser humano, pero pues es relativo. Pero ok, vemos no lo busque, solo escuche, en primera de Pedro 5, que él se pone al nivel de los pastores y les dice: yo, Pedro, anciano también juntamente con ustedes. Y aquí ocupa la palabra para pastores. El anciano de la iglesia es aquel que enseña, que gobierna con el ejemplo. Y Pablo no dice yo el apóstol, no le está diciendo Pablo anciano juntamente con ustedes, le dice. ¿Qué otro detalle vemos antes de iniciar esta lectura? Estas son de las cartas llamadas cartas universales o apostólicas o católicas. A estas se les llaman las epístolas universales o epístolas, ¿qué más le dije? Apostólicas o epístolas católicas. Y alguno va a decir, ¿cómo está allí eso? Es que a veces las palabras, los conceptos son los que crean y traemos muchas cosas sembradas. Católico, cuando alguien le diga yo soy católico, es correcto que usted también le pueda decir, yo también soy católico. ¿Qué significa? Creemos en lo que cree todo el mundo, la mayoría del mundo. Estas cartas ya no son enviadas a un tipo de persona, a una ciudad, sino como la palabra lo dice, son cartas universales ya. Ya aquí Pedro ya salió del contexto judío, porque recuerde que Pedro fue enviado a los judíos con el evangelio de Cristo y Pablo fue enviado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Recuerde que los judíos, ellos se manejaban como judíos y todo aquel que no fuera judío era gentil, o sea, era gente. Ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo especial, el linaje escogido. Y Pedro y Pablo, que eran los apóstoles que Dios usó de una manera impresionante, Jesucristo le dio el ministerio a Pedro de ir a los judíos y a Pablo de ir a los gentiles. Sí, hemos hablado algo de eso. Diríamos, mejor hubieran enviado a Pablo a los judíos porque Pablo era un rabino convertido a Cristo, un hombre de una sabiduría teológica increíble, y no a Pedro, que era un pescador, sin menospreciar, sino para el trabajo que
le iba a delegar. Jesús se fue y a sus 12 más Pablo les encargó la tarea de llenar la tierra con la gloria del conocimiento de Dios. Si a mí me hubieran preguntado qué tal le parece Pedro, yo le diría al Señor, no, a ese no lo llames, pero a ese escogió Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no del hombre. En Corintios, Pablo le dice a los corintios, obsérvense ustedes, les dice, que no hay muchos nobles. Y aquí se refiere a que no había hijos de príncipes, de reyes. Era una religión popular. El cristianismo no era una religión de élite. Hoy día ser cristiano, ya hay artistas que se convirtieron, y estoy haciendo aquí comillas con mis dedos, se convirtieron, pero bueno, no sabemos a qué Cristo, porque hay mucha gente que sigue a Cristo, pero déjeme decirle algo, hay muchos Cristos. ¿Cómo? Sí, en Gálatas dice que no hay otro evangelio, pero que muchos dirán, helo aquí, helo allá, o muchos dirán que son el Cristo, y muchos predican a Cristos diferentes. Así que yo le pregunto siempre a los hermanitos cuando están, ¿a qué Cristo sigues? Porque me dicen, es que yo soy cristiano. Digo, y eres cristiano, pero ¿a qué Cristo sigues? Porque si sigues al Cristo de la prosperidad, vas a acabar mal. Si sigues al Cristo de milagros y de cosas raras y fábulas, pues vas a acabar mal. Le digo, tienes que seguir al Cristo que está en la Biblia. Buenas tardes, ¿alguien está oyendo? Así que con todo respeto es una buena pregunta para que se la lleve de tarea. ¿Y usted a qué Cristo sigue? Por eso tiene que usted ser puntual en la iglesia donde va, que se predique conforme la palabra, que no nos presenten un falso Cristo, porque se levantarán falsos Cristos. ¿Qué significa eso? Presentarán doctrina que no es lo que el Señor mandó. Tuercen la Escritura. Con la misma Biblia te presentan falsos Cristos. ¿Sí estamos hasta ahí? Ok. Entonces, Cristo se va, Él pasa la noche orando a Dios y de allí vienen a Él sus discípulos y de entre los discípulos escoge a 12. 12 hombres que tenían de sobresaliente. Humanamente hablando, eran la crema innata de la nada. O sea, eran grises. Mínimo 4 de ellos eran pescadores. 2 pares de hermanos. ¿Sí? Ya Pedro lo llama. Cuando Pedro no había pescado nada, ellos ya habían oído del Señor. Y llega el Señor y Pedro pues había intentado pescar toda la noche y estaba lavando sus redes. Y llegó Jesús y le pide prestada su barca porque la multitud lo apretaba y él quería espacio y altura para predicar el evangelio. Y Pedro se alineó con el Señor y lo escuchó en lo que estaba lavando las redes. Y al terminar Jesús le dice, Pedro, sube las redes. No dice la Escritura, eso es el pensamiento aquí de su predicador. ¿Qué habrá pensado Pedro? Señor, porque Pedro era pescador. Jesús, humanamente, su oficio era carpintero. Y Pedro había pensado, Señor, si en la noche no cayeron los peces, de día, menos. Porque van a ver la red y se van a ir. Y recuerde que dice la Escritura que Pedro había intentado pescar toda la noche. ¿Y qué pareció esa noche? Porque él como pescador, cuando sale a la mar el pescador, ¿cuál es su esperanza? Que va a pescar algo. ¿Sí? Y el pescador debe tener paciencia. Pero estoy hablando de pescadores, ojo, que viven del mar. Aquel que se va en su bote y su sombrerito así bonito de Dora la Exploradora y cosas así y sus anzuelitos y todo. No, ese es un buen hobby.
No, estoy hablando de pescadores. Y del primer siglo, donde la tecnología no era la de ahora. Eran hombres rudos, curtidos por el sol, por la sal. O sea, no era gente debilucha físicamente ni de carácter. O sea, era gente que nació allí, que creció allí, eran hijos de pescadores, quizás nietos de pescadores, gente que era avesada a eso. ¿Ha usted conocido alguno de esos personajes? A mí me ha topado verlos y la verdad son impresionantes. Te dan la mano y sientes que te están cortando con algo. O sea, gente brava, dura, áspera. Gente que no se arredra a cualquier cosa. Y oyó al Señor Jesús, oyó el Evangelio. En lo que estaba allí limpiando las redes, bueno, pues le voy a prestar mi púlpito para que predique. Pero cuando ya el Señor le dice, Pedro, ven ahora, sube las redes y boga mar adentro. Pedro, ¿qué hubiera pensado? No nos dice la Biblia, yo no estoy poniendo cosas, pero sí mi imaginación es así. Y yo digo, ¿qué habrá pensado Pedro? Señor, pues tú eres carpintero y has de saber de la madera y la carpintería, pero yo soy pescador. Pero lo vio y ¿qué? Pedro ya estaba cautivado, hermano. Pues se bebió todo la prédica del Señor allí. Por eso usted invite a la gente y diga, yo no quiero ir, ven, hombre, tú solamente escucha. ¿Y qué pasa cuando escuchamos? ¿Cuántos tienen testimonio de eso? Fuiste a la iglesia, te invitaron y oíste a alguien que estaba ahí disertando de Jesús y Jesús, que es el camino, que es la vida, que es la verdad, que todos nacimos en pecado, que Él fue a la cruz por ti. Y uno empieza a pensar y decir, es que eso es irreal, no se entiende a la primera. Pero luego, ¿qué? 3, 4 cultos y ya al quinto, sexto culto, ya el que te invitó ya no viene, pero tú ya no necesitas que te invite, tú te invitas solo y ya tú estás allí escuchando y bebiendo y tú dices, algo está pasando en mí, gloria sea a Dios. ¿Cuántos tienen experiencia de esas cosas? ¿O alguien te lo ha contado? Mira, hay un testimonio bien jocoso de una persona y buen cristiano. Dice que él vio a una muchacha y la fue siguiendo. Era un pillo, no se espante. Y la fue siguiendo y ella se metió a un local y él fue siguiéndola. Y ahí nosotros hacíamos cultos. El dueño de ahí era un bar, lo habíamos redimido, tiramos el bar, ya ni me acuerdo, el mostrador, o sea, ya ni me acuerdo de qué se compone un bar, son como 30 años de eso. Y ahí exponíamos la palabra y llegaba la gente y en sillas y se acomodaban. Y él allí entró siguiendo a esta muchacha. ¿Y sabe qué? Se olvidó de la muchacha y el Señor lo alcanzó. Y él daba ese testimonio y un hombre de fe y un hombre que compartía la palabra, ya partió con el Señor, pero de esa manera Dios lo alcanzó, ¿verdad? Así que Pedro estaba ¿qué? Remendando sus redes, pero estaba oyendo, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que cuando ya Jesús lo invita y le dice, Pedro, sube las redes de nuevo. ¿Se imagina desvelado, sin haber pescado nada? ¿Su esperanza cómo estaba? Sin esperanza. Y ve a Jesús. Dice, Señor, toda la noche he intentado pescar. Dice, pero en tu nombre. Ya estaba. ¿Sí o no? Ya estaba. Ya estaba. Pero en tu nombre echaré las redes. Y dice que bogaron mar adentro. ¿Qué quiere decir? Remó mar adentro. No cerca, sino a lo profundo. Y le dice, echa las redes. Y fue tal la cantidad de peces que se metieron a la red de Pedro,
que cuando él vio la cantidad de peces, ¿qué es lo que hizo? Dice, exclamó, y estaban a lo profundo de la mar, y exclama, ¡ay! Dice, aléjate de mí, apártate de mí, le dice, le fue revelado Cristo, apártate de mí porque soy pecador, le dice. Imagínense, yo creo que se quería tirar al agua, pero estaba muy adentro del mar. Hermano, el mismo que le ordenó a los peces, ni un pez se meta a la red de Pedro esta noche. Ibas en tu negocio boyante, tú decías, no necesito a nadie, mi negocio va bien, hasta que Dios dice, nada, se cierran las puertas ahora para él o para ella. Y uno reniega y va uno con esto y con el otro, y oye, hazme una oración porque mi negocio se me está cayendo. No. Dios te lo está secando. ¿Por qué? Porque quiere salvar algo que es mayor, tu alma. Porque hay mucha gente, ¿conoce usted alguno que cuando les va bien, se olvidan de Dios? Hay gente que le digo, oye, no te he visto, mucho trabajo, pastor. Casi hasta se ofenden. ¿Usted por qué no trabaja? Me dicen. No me lo dicen, pero lo piensan. Y se apartan del Señor. Así que vemos que el que ordenó a los peces, ni un pez a la red de Pedro, sube y ni lo habló, solo lo pensó, se llena esa red. Vemos que llegan a la orilla, Pedro baja con todo eso, la mejor y la mayor pesca de su vida. Y él, me imagino que decía, oye, ¿no te quieres asociar conmigo? ¿Por qué no te quedas aquí? Te hospedo en mi casa. ¿Usted no hospedaría a alguien así? Digo, usted no sabía toda la revelación, usted no sabía a quién subió a la barca, usted no sabía nada de eso, pero ¿qué haría usted con alguien así? Quédate, te hago casa, ¿verdad? Pero no, bajan. Y el Señor le dice, sígueme. ¿Cómo? Sígueme. La mejor pesca de su vida. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y dejándolo todo, le siguió. Pero ¿qué más le dijo el Señor Jesús, el Nazareno, a Pedro? Sígueme y te haré pescador de hombres. O sea, no va a ser asunto tuyo el que aprendas a pescar hombre. Yo te voy a capacitar para que sepas pescar hombres. Wow. Y es que te enamoras de eso, hermano. Imagínate cuando mejor te va en la vida, se aparece Jesús y te dice, sígueme. Oye, pero si ahora tengo dinero para esto, para aquello, para el otro. Dices, no, tu dinero lo vas a ocupar para otras cosas. Pero tú, sígueme, porque te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y qué impresiona? Lo que leemos, y está en mi mente así, y dejándolo todo, le siguió. ¿Qué puede pensar la gente? Sus papás, todo, él era casado, decir, sabemos que no dejó a su esposa, pero estamos hablando aquí de una entrega. Cuando yo les digo a la gente, es que déjalo todo y sigue a Jesús. ¿Y qué voy a dejar mi trabajo? Le digo, no, hermanito, casi que le digo criaturita. No, dejarlo todo es arrancar de tu corazón los ídolos y entregarte al Señor. Como dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, primero que niéguese a sí mismo, luego tome su cruz y sígame. Tú puedes estar en la misma ciudad, en el mismo trabajo, pero tú ya, tu pasión primaria, tu deseo, tu anhelo es ¿quién? Es Dios y su obra, es Jesús. Es amarlo a Él, es predicarlo a Él, es compartirlo a Él. Y de esa manera tú te empiezas a convertir por la obra de Cristo en ti en un pescador. ¿De qué? De hombres. Pero ¿qué se espera en esta analogía que seas como pescador de hombres?
que seas un evangelista. Porque tu ministerio comienza en tu casa, desde que abres la puerta de tu casa, tu vecino, tu vecina, vas al mercado, no sé, donde te muevas, ese es tu campo misionero. Y tú tienes que compartir el evangelio. ¿Y qué se espera de un pescador? ¿Que le dé mareo a la primera? ¿Cuántos han subido un bote por primera vez en su vida y dice, algo pasa, algo pasa? No, tienes que empezar a curtirte, a fortalecerte. ¿Pero qué es lo hermoso? ¿Lo vas a hacer tú en tu fuerza? No, lo va a hacer Dios. Así que el Señor llama a Pedro y en los evangelios nos narran tantas cosas de Pedro. Y es mencionado porque era que, como yo imagino a Pedro como un caballo brioso, alguien temperamental, intempestivo, rápido para hablar, pronto para oír. Pero el alfarero comenzó a hacer la obra en él. Y se escribe de él en el Evangelio, en Hechos, pero ya por ahí de Hechos 15 ya perdemos a Pedro, y el que sube a la palestra es Pablo. De Pedro se nos habla en Pentecostés, en Hechos cuando llega, Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Y ese pescador no era un teólogo, no era un rabino. Me llama la atención que el Señor llamó a 12 apóstoles y ninguno de ellos era rabino, ninguno de ellos era maestro de la ley, ninguno de ellos era alguien judío, que es los que guardan la ley. No, él llamó, mínimo 4 eran pescadores, le dije. Los demás, había hasta un guerrillero ahí, un celote, un revolucionario. O sea que el Señor escogió gente como, así como para hacer su obra. Y se escribe de Pedro tantas cosas que Pedro hacía. ¿Por qué estamos hablando de Pedro, hermano? Porque vamos a hablar de Primera de Pedro, capítulo 1. Y estamos hablando un poquito de contexto. ¿Quién es el autor? Pedro, ¿sí? Y aquí vemos que ya no está con el problema judío, o sea, ya no está hablando contra los judaizantes y la ley y todo. Le dije que es una epístola universal, católica. O sea, ¿ya es para quién? ¿Para solo los judíos? No, es para todos nosotros, para todo el mundo. Es una carta ya de alguien que está marcando doctrina como apóstol, ¿sí? Pablo era tremendo en su trabajo y vemos que Pablo trabajó hacia afuera, ¿sí? Más adelante vamos a ahondar un poco más, pero en esta introducción sí me importa que más o menos vaya viendo diferencias curiosas en la Escritura, y Hechos nos narra mucho y nos da mucha luz sobre esto. Pablo fue enviado hacia afuera, hacia los gentiles, y Pedro no salió de Judea, de Jerusalén, de Samaria. Él era un predicador local a los judíos, porque los judíos estaban contenidos en lo que es Judea, Jerusalén, Samaria. Él no salía de allí. Él tuvo un tiempo de preparación. Él les predicaba el evangelio a los judíos. Y Pablo después comenzó predicando hacia afuera, pero vamos por parte. En el libro de Hechos, porque aquí vamos a leer que Pedro está escribiendo a los expatriados, ¿sí? En Primera de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que están fuera, ex de su patria. Él está escribiendo a los judíos cristianos, porque sí hay judíos cristianos. De hecho, la iglesia cristiana nace a través de los judíos. La salvación vino a través de los judíos. La iglesia cristiana, su Salvador, su Redentor, nació en
en Israel, en Jerusalén, en Nazaret, en Belén, vemos que él es judío. La iglesia localmente es judía, pero Dios les dijo que los iba a usar para que se llenara ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. De momento uno dice, no, yo no quiero ir, yo no quiero salir de mi casa, pero Dios los hizo salir. En Hechos 1:8 les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ocupa la palabra martureo, de donde a nosotros nos llega el vocablo mártir. Ser cristiano es un llamado a ser mártir. Voltea que está a su lado. Mártir. Alguien que va a dar testimonio. Alguien que va a sufrir. Porque a nosotros no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Él. ¿Sabe que la gente nos aborrece? No sé si usted se ha dado cuenta. Eres el aguafiesta. ¿A cuántos ya a veces he encontrado, lo digo, encontré una sobrina y la encontré embarazada? Le digo, ¿y ahora qué, mija? O sea, ya tiene tiempo. Y me dice, es que ya me casé, tío, y tal. Le digo, qué bueno, Dios te bendiga. Yo dije, no me invitaron a la boda. ¿Por qué? Porque ya te invitan y no vas. ¿Qué piensan los vecinos de ti? Sales de tu casa y ¿a dónde vas los domingos? A la iglesia. Y hay pandemia, ¿a dónde vas? A la iglesia. Pero no sabes qué. Y la gente está observando. Y eso que son cristianos. Y esto y el otro. Y tenemos enemigos gratuitos. El llamado al cristianismo, hermano, es un llamado al sufrimiento. Si a usted alguien le dijo, yo le pido perdón en nombre de la iglesia, acepta a Cristo y las cosas van a cambiar, sí van a cambiar. Se van a poner al rojo vivo. Acepta a Cristo y tu marido volverá a la casa. Acepta a Cristo y tu hijo va a cambiar. Hermano, no prometa lo que Dios no dice. ¿Por qué tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo? Vamos a ver el evangelio rapidito. Porque naciste en pecado y si mueres en pecado quedarás muerto eternamente. Hay un infierno donde vas a arder por los siglos de los siglos de los siglos. Así que aquí lo que se trata no es de cómo vivas, sino cómo mueras y a dónde vas después de que mueras. ¿Alguien está ahí todavía? No venda el evangelio como baratija, no. El evangelio está así encadenado con el sufrimiento. ¿Y cómo? Entonces a mí me prometieron que me iba a ir bien, que iba a cambiar mi carro. Pues te engañaron, porque eso es mentira. El llamado es a sufrir. ¿Por qué? Porque vamos de empezar contra los deseos de nuestra carne. La muchacha se convierte, y miro para arriba para que nadie se sienta aludido. La muchacha se convierte, decide seguir a Cristo y el novio le dice, pero me tienes que probar que me amas. ¿Sí me entienden, verdad? Y ella le dice, no puedo ir contra lo que yo creo. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y él le dice, pues me voy. Y ella le dice, ¿qué? Pues ni modo. Es sufrimiento. Digo, aquellos que ya se casaron, ni siquiera se inmutan. Pero acuérdese que usted fue joven. ¿Y qué pasó cuando la chica de sus sueños, el chico de sus sueños dijo, ¿sabes qué? No, porque tú no eres cristiano y yo sí soy cristiano y hasta la vista. Ya se sufre. Ser cristiano es un llamado a sufrir. ¿Por qué? Porque le decimos a nuestra carne, no. Y luego, ¿qué es lo peor? Que dice, llega otro y te engaña y te dice, déjalo ir, Dios te va a mandar otro. Y tú nada más oyes que pasa el tren y tú dices, ¿y yo a qué hora? No engañen, no prediquen un falso Cristo. Voy de nuevo, ¿a qué Cristo sigues? No prometa cosas que Dios no prometió. No sabemos cómo te va a ir si te haces cristiano, porque el que determina tu futuro es Dios. Ok. Pedro entonces toma decisión, porque la vida es de decisiones, deja su oficio de pescador de peces natural y más o menos entiende que iba a pescar hombres.
Y se va con Jesús, caminó con Jesús 3 años y medio. De hecho, nos narra la Escritura que es el que más metió la pata. Al grado que cuando crucifican a Jesús, él ya se había alejado, lo iba siguiendo de lejos. ¿Cuántos se recuerdan que 3 veces negó al Señor? Y cuando la tercera vez una muchacha, una sirvienta, le dice, él también es Galileo, y él vio que estaban regalando cruz y dijo, no, yo no soy, maldita sea que yo no lo conozco. Y recuerde que el Señor, porque Pedro era, como le dije, como un potro, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, esta noche vendrán a apresarme y muchos se escandalizarán. Quiere decir, me abandonarán. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, yo no te dejaré. Y yo voy contigo a la cárcel. ¿Qué digo a la cárcel? Hasta la muerte, Señor. Ve ese joven llamado. Porque estamos hablando de Pedro cuando recién fue llamado. De su llamado a esta declaración, súmele usted unos 3 años y medio o 2 años y medio, técnicamente. Y él había visto el poder de Jesús en la multiplicación, los demonios le huían, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Y Pedro le dice, no, Señor, yo te sigo hasta la muerte. Y Jesús le profetiza y le dice, pero antes ya le había profetizado, pero le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, antes de que amanezca esta noche, 3 veces habrás negado que me conoces. ¿Sí se recuerda esa historia? Porque el Señor ya le había dicho antes, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, mire, el Señor le estaba profetizando, vas a ser sacudido, pero yo ya le rogué al Padre y te va a sostener en medio de la tormenta y vas a regresar más fuerte. Y tú vas a afirmar a tus hermanos. Por eso, ¿quién fue el que empezó? ¿Qué hizo Jesús en Pedro para que él empezara a despuntar entre los 12? A pasarlo por el fuego. ¿Sí se da cuenta? Muchos dicen, no, yo no quiero de pastor, yo quiero de lejitos, de lejitos. Pero ya no es asunto tuyo, Dios va jalando. ¿Y cuántos dicen, yo no quiero ser pastor? Esos son los candidatos. Porque algunos dicen, yo quiero ser pastor. Nada, es tu carne. No, la clave, le digo yo, es no quiero ser pastor. En la mejor pesca de tu vida, Dios te dice que déjalo todo y sígueme. No, pero si apenas estoy disfrutando, ya no me drogo, ya no tomo, ya llego temprano a la casa, ya mi esposa ya me trata bien y todo. Y encima de eso, que Dios me está llamando. Es así. Y es un llamado al sufrimiento. En la vida de Pedro fue así, hermano. Y le dice que iba a ser zarandeado por el diablo. Pero ya Jesús le dice, pero no te preocupes, yo ya he rogado por ti. No va a faltar tu fe. No que no te va a zarandear, sí te va a zarandear, pero tu fe no va a faltar. Y vas a regresar. ¿Y cómo lo zarandeó? Cuando apresan a Cristo, recuerde que en el huerto de Getsemaní, imagínense cómo era Pedro, estamos hablando en la Biblia, cómo era Pedro, el carácter de Pedro, porque estamos hablando un poco del autor de Primera de Pedro, ¿sí? ¿Me está siguiendo o ya se durmió? Ok, entonces llegan al huerto de Getsemaní con teas, con antorchas, con soldados, con oficiales, a apresar a Cristo porque Judas lo había entregado. Entonces Pedro no jugaba, hermano, pues ¿era qué? Pedro era pescador. ¿Será que Pedro no, igual dijo, dejó todo, las redes, pero llevó su machetillo de pesca, de eso cuando descabezan al pez? Y cuando vio que había problemas, ¿de dónde salió la espada? No nos dice la Biblia. El caso es que en la revuelta sale a relucir una espada y le tira a uno de los soldados que la Biblia nos dice que se llama, porque igual Dios lo alcanzó, Malco. Y dice que le tumbó la oreja. Yo digo, ¿le tiró a la oreja? ¿Cuántos dicen? No. Malco se hizo un lado, porque le cortó la oreja nada más, pues qué puntería tenía. Y el Señor sanó la oreja de Malco. ¿Qué habrá sido de Malco? Bueno, continuamos. Pero él vivió el milagro.
Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada, porque al que hierro mata, hierro muere. Y esta lucha a la que yo te estoy llamando no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Pero todo eso lo iba aprendiendo. ¿Cuántos empiezan a amar un poco más a Pedro? Imagínate ese hombre, hermano, así duro, tosco, curtido por el sol. ¿Se ha conocido esos pescadores que tienen su cabello así entre blanco, amarillo, rojo, de la sal, del sol, que están sus pieles cortadas, sus manos ásperas? Y estamos hablando del primer siglo, no de la tecnología de pesca que ahora todo es automatizado, no, era de jalar redes. O sea, estamos hablando de un hombre ¿qué? Fuerte, de un hombre, hermano, para entrar al mar. Yo le digo, a mí me da miedo el mar, entrarle así al mar y todo. No, yo mejor lo veo en un documental, y aún en documental me produce, no me gusta el mar. Imagínense cuando se levantó la tormenta en el mar, iban pescadores allí. ¿De qué tamaño fue la tormenta que ellos gritaban? Y para que se hiciera más terrible, a medianoche vieron a un hombre caminando sobre el mar y ellos gritaron aún más, ¡ay, un fantasma! Imagínense, o sea, ellos, ¿de qué tamaño tenía que ser la tormenta? Porque eran hombres de mar. Y era Jesús que venía caminando sobre el mar. ¿Y quién fue el que dijo, si eres el Señor Jesús, manda que yo vaya a ti? Porque se dice Pedro, pero Pedro es el único que se bajó de la barca, hermano. ¿Los demás qué? Hizo el ridículo, dijeron, ese Pedro se hundió. No, antes de hundirse caminó sobre las aguas. ¿Sí está entendiendo un poco a este hombre? Era un hombre así, rudo, tosco, pero cuando usted empieza a ver a ese barro en las manos del alfarero, usted comienza a glorificar a Dios, al Padre, y decir, si Pedro pudiera decirnos, hey, tú, si Dios lo hizo conmigo. Hermano, ¿será que Pedro era muy culto, supiera leer? Aquí hay mucha gente preparada, pero él no sabía leer. Él era pescador, él conocía el mar, cuando era tiempo de pesca, salía temprano, de madrugada salen los pescadores con la esperanza de pescar, porque ellos vivían del mar. Así que ese carácter Dios lo tomó, Dios no le quitó el carácter, moldeó su carácter y le quitó ese impulso. Porque hay gente que dice, no, es que yo así soy, yo hablo. No. Sí, necesitamos gente con carácter, con valor, con arrojo, pero mansos, humildes, amorosos. Ahora vemos a un Pedro ya anciano. Vemos a un Pedro que ahora ya no está encerrado en Judea. Ya no está circunscrito solamente a predicarle a los judíos, no. Dios lo sacó porque Él les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo ¿en dónde? Aquí Jerusalén, luego Judea, que es una región, y Samaria, que son los límites, y hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde dicen que acabó Pedro? Hasta Roma. Y aquí a los que les está escribiendo están en Asia Menor. O sea que él no perdió su ministerio, él extendió su ministerio, porque él sigue escribiendo a judíos, pero judíos que ya habían salido en la diáspora judía. Si usted lee Santiago 1:1, dice a los dispersos, a la diáspora. El pueblo judío, Dios permitía persecución y huían por el mundo. ¿Para qué? Para que la fe se extendiera. Dios de esa manera trabaja. Tú quieres quedarte en una iglesia porque está bien, está todo te gusta y Dios te dice, hay un cambio de planes, te vas a otra ciudad. No, yo no quiero ir a otra ciudad, yo no quiero ir a esa ciudad, pero ¿quién es el que te está mandando? Y Dios está metiendo persecución. Entonces, cuando nace la iglesia de Cristo en Pentecostés, en la gran fiesta,
Los que llegaron a esa fiesta nacional, al ver que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y estaban glorificando a Dios en varios dialectos, dijeron: estos están llenos de mostos, que quiere decir, estos están borrachos, estos están briagos. Y a esa hora se levanta, ¿quién cree? Pedro, y se lanza un sermón que tú dices: ¿quién le enseñó tal nivel de teología a este pescador? Porque era un pescador, no era un rabino. Pero ¿quién le enseñó? ¿Quién lo instruyó? El Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él se iba, pero dejaba al Espíritu Santo para que confirmara las palabras que Él les había dado. O sea, Jesús se fue, pero ¿quién se quedó haciendo la obra en ellos y en nosotros? ¿Quién está en la tierra? Porque aquí lo vamos a leer. Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre está en su trono, Jesucristo a la diestra. El Espíritu de santificación está aquí con nosotros. Así que vemos que Pedro predica y se convierte más de 3,000. Y luego vuelve a predicar. Fue cuando apedrearon a Esteban después. Y luego ya por ahí del capítulo 14 de Hechos, matan a Jacobo el mayor, el hermano de Juan, a Santiago. Lo matan, lo apresa Herodes y también apresan a Pedro. ¿Para qué? Para matarlo también, pero dice que un ángel lo libró de la cárcel. Así que Pedro se vio en la imperiosa necesidad, sintió un deseo, dice, de ir a predicar al mundo, ¿seguro? ¿O sintió deseos de qué? Sí está ahí, de salvar su cuello. Y él, no queriendo dejar Judea, ya él tuvo que irse. Y de ahí perdemos a Pedro. Nos narra que ya andaba ya por Antioquía. No, ahora vemos que envió una carta a Asia Menor. Ya Pedro andaba por otros lugares, pero ya él estaba reconfortando a los judíos cristianos. Recuerde que toda iglesia cristiana nació ¿qué? Judía. ¿Sí está entendiendo esa parte? Ok. Entonces dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y tan es así que Pedro no usa su nombre hebreo. O sea, no se pone Simón, ¿sí? Sino que ya en griego se pone Kefas, que es Pedro. ¿Por qué? Porque él ya no está en esa lucha del judaísmo que le querían imponer, la circuncisión, guardar el sábado, los alimentos. Ya Pedro es universal, ¿sí? Hay gente que nos quiere meter al reducto del judaísmo, pero ya eso no se cae por su propio peso. Nosotros creemos en que no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Y de ahí se agarran las del feminismo, los del feminismo, para decir, no hay ni hombre ni mujer. No, se está hablando en cuanto a la salvación. En cuanto a los roles, siguen estando hombre y mujer, pero ese es tema de otro día. Así que usa su nombre, ¿qué? Kefas, que significa Pedro, apóstol de Jesucristo. Dice: a los expatriados. ¿Quiénes son estos? A los de la diáspora judía, a los expatriados de la dispersión. Se le conoce como la diáspora judía, cuando algo se disgrega. Y estaban ¿en dónde dice? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, con E mayúscula es el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces les está diciendo que ellos fueron elegidos, ¿sí? Según la presciencia, el anticipado conocimiento de Dios Padre. Y vemos aquí que el ex pescador de peces se ha convertido en un tremendo teólogo, pescador de hombres. Y si usted se da cuenta ahí, ¿de qué habla él? Habla de la Trinidad.
en el segundo versículo. Así, sencillito. Habla del Padre, dice la presciencia del Padre, bendito según la presencia del Padre, en santificación del Espíritu. ¿Sí está leyendo? Está el Padre, el Espíritu, y abajo dice para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿De qué está tratando allí Pedro? De la Trinidad. Está hablando que Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué otra doctrina así está el apóstol Pedro? Recuérdese de qué Pedro estamos hablando, de un ex pescador que dejó todo y ahora su vida radicaba en el Evangelio. Y él es llamado, ¿sabe cómo es conocido en los estudios el nombre que se le da a Pedro para diferenciarlo? A veces en los estudios se hace así. Dice, Pedro es el apóstol del sufrimiento, Pablo es el apóstol de la fe y Juan es el apóstol del amor. Y así lo manejamos. Al estar repasando estas cartas, comienzo a ver que Pedro está ocupando la palabra esperanza. Muy seguido, esperanza, esperanza. Y aunque es paradójico en el sufrimiento, que él les dice el gozo, la alegría de la esperanza. Pero sí, es muy lógico. Cuando estás en el sufrimiento, decía yo, ¿qué es lo que le acompaña? ¿Qué le acompaña a un tiempo de enfermedad? La esperanza de que vas a salir. ¿Qué le acompaña a un tiempo de tribulación en tu hogar, en tu vida? ¿Qué le acompaña? La esperanza de que se va a arreglar. ¿Sí se da cuenta? Él es conocido como el apóstol del sufrimiento, pero yo le digo del sufrimiento y de la esperanza. Porque él habla tremenda doctrina ya. Así que les dice aquí nada más, elegidos. ¿Sabe que está hablando otra doctrina aquí el ex pescador? Y lo estoy diciendo con todo respeto, pero para que usted no se olvide de que lo que Dios hizo con este hombre común y corriente, lo puede hacer con usted y lo quiere hacer con usted, solo que usted decida dejar sus cosas y seguirlo. Y él dice, está hablando la doctrina de la elección. ¿Sabe que eso es un quebradero de cabeza? ¿Qué? Que usted está aquí porque Dios lo eligió. ¿Cómo? Sí, es lo que está diciendo Pedro nada más en su introducción. Les dice, elegidos, le dice, según el anticipado conocimiento del Padre. El Padre los eligió y son apartados y están siendo santificados, que quiere decir que estás cada vez más la separación entre el mundo y nosotros. ¿Pero quién lo está haciendo? Y ahí habla el Espíritu Santo. Dice para ser rociados, hermano, y está metiendo una doctrina alta. ¿Cuál es la doctrina alta? La sangre de Cristo. Muchos dicen, no, de hecho hay Biblias donde ya se quitó la sangre, porque no es que la sangre, hermano, sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. O sea, les espanta, es que la sangre, y Pedro está hablando de la doctrina del derramamiento de sangre. Él lo aprendió, estaba escrito ¿dónde? Desde el Levítico, dice que la vida del hombre está, del ser vivo, de todo ser vivo, la vida está en la sangre. Y él derramó su vida. Y por ahí hay un grupo religioso que no entiende eso y en su equivocación dice, no se debe transfundir sangre. Y es que no está hablando de eso. Está hablando de una profecía que Cristo en la cruz del Calvario, como el sacerdote, tomaba la sangre del sacrificio y rociaba al pueblo. ¿Sí? Usted ha visto aquellos que toman el báculo ese que trae agua bendita y le hacen así. Bueno, el sacerdote tenía que rociar, pero con sangre. Entonces, Pedro está tomando esta doctrina y está diciendo que Cristo, como el sumo sacerdote, fíjense, fuimos elegidos por Dios, apartados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser salvados. El que ejecuta la salvación es Cristo con su sangre, porque la paga del pecado es muerte
y la muerte que nosotros teníamos que vivir eternamente, Cristo la sufrió en la cruz del Calvario y nos roció en este hecho con su sangre. Entonces el tema de la sangre, muchos no entienden, hermano. Yo he oído gente a veces, pues no hay maldad, pero muchos en ignorancia. Me cubro con la sangre de Cristo, como si fuera qué o qué. No, es que la sangre de Cristo no se usa así. Eso es ignorancia doctrinal. La sangre de Cristo me protege. No es así. ¿Y quién le está dictando esa doctrina? El ex pescador. ¿Cómo sería su apariencia física? Imagínense que entrara Pedro y le dijera: hoy va a predicar Pedro aquí en la iglesia de Cristo de Minatitlán. Iba a entrar de traje, así, no sé, un Armani, su reloj y todo. O se iba a sentir más. No, porque estos hombres entre Dios más les revelaba, más se humillaban. Él habla de sufrimiento. A Pablo se le conoce como Pedro se le conoce como el apóstol del sufrimiento. Este hombre fue llamado al martirio como Cristo. Él lo dejó todo por Cristo. Él sufrió por Cristo. Se cree que fue muerto en Roma, crucificado. ¿Por quién? Por Cristo. Él no se echó para atrás. Pedro no era de los que retrocedían. Ya cuando el Señor lo tomó, lo selló, ya él no tuvo reversa. Rompió la reversa. Hola, buenas tardes. Él era todo para adelante, hermano. Todo terreno. Dice para obedecer. Así que fuimos elegidos. Pero no se sienta usted con decir: yo fui elegido, soy de la iglesia elegida. ¿Qué está subrayado ahí? ¿Elegido para qué? Dile que está a su lado. ¿Qué está subrayado ahí? Para obedecer. Usted fue elegido para obedecer. Y si usted no obedece, dígame la ecuación. ¿Qué es lo contrario? Entonces usted no ha sido elegido. Pero yo estoy en la iglesia. Es que no es asunto de estar en la iglesia, es asunto de estar en la obediencia. Porque en esto se comprueba. ¿Cómo sé que soy elegido? Estás dejando todo lo que Dios dice que dejemos como malo. Entonces eso confirma que tú eres elegido. ¿Sí me está copiando? Lo veo muy serio. ¿O es ya que es la hora de la tarde? ¿O está usted concentrado en lo que estamos predicando? ¿Está usted viendo eso? Fuimos elegidos. Como dice el Salmo: bienaventurado el que tú escogieres, gloria a Dios. Dios nos escogió. Hermano, había muchos pescadores. Dios escogió a 4, pero estamos hablando específicamente de Pedro. Había muchos pescadores, pero ¿quién escogió a Pedro? Jesús, que es Dios, lo escogió para su gloria, para la gloria de Dios, no para la gloria de Pedro. Entonces dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Aquellos que van a oír mañana la predicación en vivo, dígale: sí fuiste elegido, pero para obedecer. Y si no estás obedeciendo, es señal de que tú no estás siguiendo al Cristo verdadero. ¿A qué Cristo sigues? Vamos a darle un poco más. Verso 3. Bendito el Dios y Padre. Doctrina. Se da cuenta que Pedro está en 2 versículos, 3 versículos recitando pura ¿qué? Pura doctrina. Pura doctrina, hermano. ¿Quién lo capacitó? No me diga entonces: es que yo no me acuerdo ni de los pasajes de la Biblia. Pídale a Dios, pero entréguese a Dios. Ya deje lo vano, lo que le quita el tiempo. Déjelo allí para cuando haya oportunidad. Hay gente que el deporte, desayuna deporte, come deporte, cena deporte, y en la noche vuelve a repetir las noticias y cuánto quedaron y esto. Deje todo eso, porque eso le roba energía a su mente. Leen las noticias, oyen la noticia en la mañana, en la tarde, en la noche, ven y cuántos muertos ya van. Hermano, eso te desgasta, eso te distrae. Que si esto, que si el otro, que si el verde, que si el rojo, que... Mire, le digo una cosa: tan malo el pinto como el colorado. ¿Se da cuenta el problema que tenemos en el país? Y no solo en el país, en todo el mundo. Es corrupción por impunidad. ¿Por qué?
Porque en mi Biblia dice, hermano, la respuesta: no hay ni uno bueno. Todos son malos. Así que baje del altar al que usted tenga en el altar. Este político me va a salvar. No, mi esperanza está en Jesús, no en el hombre. Es que la solución es que el estudio y las escuelas, no, si van a Harvard y hacen fraudes tan espantosos y tan terribles. O sea que no es el estudio, es el temor de Jehová, es el estudio de la palabra. Sí, no es de que tenga título, doctorado, maestría y vino de economía en el gobierno y estuvo en Harvard, pues le enseñaron cómo robar más y no roban un peso y no roban pesos, lo roban en dólares. Pero ya voy a quitar eso porque no sea que nos vayamos a meter en problemas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué otra doctrina está tomando aquí el ex pescador Pedro? ¿Qué otra doctrina está tocando? La de el nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. El nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. ¿Se da cuenta? Cómo en cuántos versículos Pedro, ya anciano, ya empieza a poner el fundamento para la iglesia universal. Y dice él que fuimos, según su grande misericordia, nos hizo renacer. De nuevo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué otras cosas está tocando Pedro? Está hablando de pasado, presente y futuro. Está diciendo que él ya nos eligió, pasado, ya. Presente, lo vamos a leer en el verso 6, creo. Él nos guarda. Futuro, la esperanza gloriosa que con nuestros ojos hemos de ver a nuestro Redentor. Así que él habla de esta otra doctrina. Según elegidos para obedecer, verso 3, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué recalca una esperanza viva? Porque hay esperanza humana, terrenal, y esa esperanza muere. Pero aquí está hablando que esta esperanza está fundamentada, ¿qué dice ahí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire aquí lo que él está relacionando. La esperanza que nosotros tenemos, dice él, está viva. Él caminó con Cristo. Él negó a Cristo rumbo al juicio, y él, no me extraña que haya visto a Cristo yendo al Calvario y supo que lo clavaron y que murió y lo sepultaron. Él lo vio, él lo sufrió, él lo lloró, a tal grado que él regresó a su oficio de pesca. Cuando el Señor resucita, pero vamos a ir por parte. Así que él supo que Cristo murió, pero ¿qué supo también? Que al tercer día, el primer día de la semana, siendo aún muy oscuro, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Él lo supo. Ellos dijeron, pero ¿cómo si nosotros lo vimos? Y fueron a ver el lugar donde él fue sepultado y la tumba estaba vacía. Y él dijo, quizás la versión de los soldados que se robaron su cuerpo, había esa duda posible. Y ellos cuando pierden a su Salvador, imagínense, caminaron con él. Él se regresó a pescar y el Señor resucitado se les aparece, se les manifiesta. Y ahí en la orilla dice que el Señor estaba, para que se den cuenta que no era un fantasma, el Señor estaba asando un pescado y tenía allí para comer. Y lo vieron, y lo vio Juan, el discípulo amado, y Juan lo reconocía de lejos y le dice, Pedro, Pedro, es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro?
Se lanzó al agua, hermano. Dice, vamos, remen. No, se lanzó al agua. Y ahí está la historia en el Evangelio de Juan, donde habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y pastorear las ovejas es alimentar las ovejas, es morir por las ovejas de Cristo. Y él, ante esa oportunidad de redención, él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, entonces, ¿qué? Sígueme. Y Pedro, volteando, vio que atrás venía Juan, el discípulo amado, y ese Pedro, ¿verdad? Señor, ¿y qué de este? Dice. Y el Señor le dice, ¿a ti qué? Sígueme tú. Hermano, y eso es una aplicación para todos. A veces, oye, es que mi familia no quiere venir a la iglesia. ¿Qué te dice el Señor en esta hora? ¿A ti qué? Tú síguelo. Ya se emparejará tu familiar. Pero tú, ¿qué debes hacer? Avanza. Es que mi esposa no jala, pastor. Pues jala tú. No te quedes. Es que mis hijos no quieren jalar, pastor. Pues jala tú. Algún día. Pero tienes que predicar con el ejemplo. Tienes que perseverar. Tienes que estar dispuesto al sufrimiento, a la burla. A que dice, ay, tú, a la iglesia, ustedes no tienen vida. Anoche hablaba yo con mi hija ayer allí, porque como no podemos meter gente para la limpieza, los 4 nos estamos aquí. Y ayer era ¿qué? Sábado, y nos pasamos todo el sábado. Y no fuimos a comer a algún lugar o a pasear, que ni se puede, ¿no? Pero algunos así se arriesgan. Y le digo, esta es la vida del pescador. O sea, vivimos para el mar. Vivimos para bogar mar adentro y buscar los peces. Y mucha gente puede decir, ay, pobrecito. No somos pobrecitos. Llegó un amigo de la juventud y vio y me dice, oye, qué padre el trabajo, la iglesia y todo. Le presenté a mis hijos ya, muchachotes grandes, ¿no? Me dice, oye, pero tus hijos, dice, se van a traumar. Le digo, no, traumados están los de afuera. Ellos tienen la libertad de Cristo. Nunca les he impedido nada. Ellos han tomado su decisión. Pero es hermoso, ¿no? Pero mucha gente que te dice, oye, qué vida tan miserable. ¿Cómo ha de sufrir esa persona? No se divierte. No han ido acá, no han ido allá. No, hay muchos lugares en que no hemos ido ni iremos, hermano. Pero es decisión. Tú decides qué vas a hacer. Muchos nada más dicen, yo estoy guardando para qué, mínimo a Cancún me voy. Es sus planes y para eso viven. Y yo no estoy juzgando aquí a nadie, estoy compartiendo porque ¿qué fue de la vida de Pedro, hermano? ¿Se divertía? No. O como se dice de Pablo, ¿no? Llegaba a una ciudad y ¿qué preguntaba? ¿Cómo están los hoteles aquí? No, Pablo preguntaba, digo yo, y dicen algunos, ¿cómo son las cárceles aquí? Porque seguro que a la ciudad que Pablo llegaba, ¿qué le tocaba? Cárcel. ¿Y por qué? ¿Por homicida? ¿Por ladrón? ¿Por sinvergüenza? No, porque predicaba a Cristo. Hermano, te van a aborrecer, te van a querer enviar a la cárcel. ¿Por qué? Porque predicas a Cristo y el diablo hierve en cólera. Eres aborrecido por causa del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Entonces, vemos que para una esperanza viva. ¿Y en qué se basa? En la resurrección de Cristo. ¿Qué significa esto? Permíteme 5 minutos antes de terminar. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Allá donde no hay orín, donde no hay comején, donde no hay nada, ladrones que minen, que hurten, nuestra herencia, hermano, porque estamos hablando de la esperanza. Usted tiene una herencia si fue elegido, si está siendo santificado por el Espíritu Santo, si ha sido lavado por la sangre de Cristo. Dice Pedro que hay una herencia. ¿Usted le cree a un pescador?
porque él ya no es pescador, es un pescador de hombres. Y él en su prédica, él decía, hay una herencia, y esa herencia no disminuye. Esa herencia, dice, es incorruptible. Esa herencia es incontaminada e inmarcesible, no se marchita y está reservada en los cielos para nosotros, les está diciendo. Hermano, ¿qué les estaba él preparando? Él les estaba diciendo, viene una gran persecución. Nerón va a enloquecer. Herodes ya mató al principio y todos salieron huyendo en estampida. Aún Pablo dice que sacaba de las casas a los cristianos, los arrastraba de los cabellos, dice Pablo, Saulo de Tarso. Y vemos que inicia una gran persecución. Y Pedro, como apóstol ya universal, él manda a donde estaban las iglesias establecidas diciéndole, y esto no ha terminado, ahora Nerón se va a levantar y nos va a perseguir. Por eso es que él les está preparando y diciéndoles, vamos a sufrir, pero no es cosa que no esperábamos, es algo que sabíamos desde que Cristo nos eligió, desde que Cristo nos llamó, que así como Él murió por nosotros, nosotros también tenemos que morir por Él. ¿Le sigue gustando el cristianismo o este Cristo ya no le gusta? Porque este es el Cristo de la Biblia. Por eso le preguntaba yo, ¿y usted a qué Cristo sigue? Al Cristo que predican los liberales, el mundo, de que tú dale, Dios es amor, y tú no importa cómo vivas, nada más arrepiéntete. No. Seguimos por los minutos. Que sois guardados. Y aquí alguien debe decir, wow, ¿quién es el que guarda tu vida? ¿Quién es el que guarda tu caminar en este peregrinar, en este valle de sombra de muerte, en este valle de lágrimas? Dice que sois guardados. ¿Por quién? Por el poder de Dios, mediante la fe. Hermano, ¿quién es el autor y el consumador de la fe? ¿Quién es el que preserva la salvación? No eres tú. Hermano, si la salvación, mantenerse salvo dependiera de mí, no voy a decir de ustedes, de mí, hace tiempo yo ya hubiera estado descalificado. El que me sostiene, ¿y cuántos aquí dicen, y me sostiene? Es Dios, que me eligió y me está santificando en el Espíritu Santo y soy lavado, soy rociado por la sangre de Cristo. Y Él es el que preserva mi vida. ¿Por qué sigo siendo cristiano hasta el día de hoy? Y ya hemos pasado situaciones difíciles y estamos en medio de la pandemia y que el rebrote y los muertos. ¿Y por qué no has dejado de creer? Hay algunos que dicen, no, ¿de qué vale ser cristiano? A mí me lo han dicho. ¿De qué vale ser cristiano, pastor? Mire, el COVID mató a mi hermano, a mi hermana, mire cómo estamos, mi pariente está enfermo, ¿de qué sirve ser cristiano? Y yo siempre les digo, no me alcanzaría el tiempo para decirte de qué sirve y de qué vale. Es por la eternidad. No se compara las aflicciones del tiempo presente, hermano. Son incomparables con la gloria venidera que Él tiene reservada para nosotros. Y esa es una esperanza ¿qué? Esa esperanza esa no depende, esa esperanza no la alimenta usted. ¿Ya entendió? Esta esperanza la alimenta Dios. Porque usted y por mí fuera, hermano, hace rato ya que me hubiera regresado a pescar. ¿Está entendiendo la analogía? Hace rato que yo me hubiera regresado, hermano. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación, les dijo el Señor en el huerto de Getsemaní. ¿Qué tentación? Volverse al mundo. Decir, no, ser cristiano es imposible. Sí, ser cristiano es imposible sin Cristo. Pero si Cristo está en ti, si el Espíritu Santo está trabajando en ti, todo lo podemos en Él que nos da la fuerza. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces no somos salvos, sí somos salvos. Ya en posición, nosotros ya estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Efesios, pero en posesión todavía nos falta.
¿Cuándo vamos a tomar posesión? Cuando usted vaya o él venga. Lo que suceda primero. Y dice el 6, mire, Pedro está hablando de alegría en medio del sufrimiento. Y les dice en el verso 6, en lo cual, hermano, debemos alegrarnos ¿en qué? En que somos salvos. Y que el que guarda nuestra salvación es el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Y dice, en lo cual ustedes se alegran. ¿Cómo debe estar nuestro presente, hermano? Yo estoy alegre. Oye, pero hay COVID, no hay ofrendas. Mi esperanza no depende de eso. Mi esperanza es una esperanza ¿qué? Viva. Hermano, ¿te ha dejado sin comer Dios? Mi Biblia dice que Él cuida de las aves y no siembran y no recogen en graneros y vuestro Padre dice las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hermano, esa es la fe. ¿Y quién nos da esa fe? Dios nos sostiene mediante la fe. Y yo tengo la esperanza siempre de ¿qué? Yo anoche preparo mi sermón, preparo mi vida y le digo, Padre, abro y escucha lo que voy a decir. Este es mi negocio. ¿Dónde oyeron que alguien dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Para mí este es mi negocio. ¿Y qué vendemos? Sin precio. Porque el evangelio no tiene precio. Vendemos la palabra sin dinero, es gratis. Venid y beban. ¿Esto lo preparamos para qué? ¿Le lo estamos cobrando? No, hermano. Es que si no voy porque no tengo para la ofrenda. ¿Y quién te está pidiendo ofrenda? ¿Y quién te está pidiendo diezmo? Lo que estamos pidiendo es, ven y bebe. Las cosas vendrán después. Pero lo que nos interesa es tu alma. Somos pescadores. Hermano, ¿usted cree que estamos aquí porque, aquí me gusta estar en el altar? No. Estoy aquí porque Él me llamó. A mí, yo y mi casa servimos al Señor y aquí estamos. Pero no le estamos cobrando, ni lo estamos juzgando si viene o no viene. Estamos orando por usted porque sabemos que está en la batalla, está en la lucha. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es la esperanza? Abro el templo, abro el negocio. ¿Y cuál es mi esperanza? Que vengan. Y cuando ustedes vienen, yo me alegro. ¿Por qué? Porque se vayan a la iglesia y va a haber ofrenda y va a haber, no. Porque vamos por los peces. Porque queremos que usted reciba lo que hemos recibido nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está comprendiendo? Sí. ¿Y qué se nos demanda? O sea, es renunciar, sí, hermano. Pero no sufrimos, lo hacemos con gozo. ¿Sí? Porque mis hijos están voluntarios, pero ellos pueden decidir. La que no se puede ir es mi esposa. No quiere irse. ¿Dónde va a dejar este hombre? Sonríe, el Señor le ama. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Mire, él es el apóstol del sufrimiento, pero es el apóstol de ¿qué? Alex, vamos a entonarla de pescador. Busca la letra antes de pasar esto, permíteme. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Escuche, aunque ahora, por un poco de tiempo, mire lo que subrayamos. Si es necesario. O sea, Dios en todo tiene un propósito, hermano. Si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos. ¿En qué pruebas? Diversas pruebas. Y dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en medio de ¿qué? De diversas pruebas. ¿Se da cuenta que el cristianismo es un llamado al martureo, a ser mártir? ¿O no sufrimos, hermano? Sufrimos, hemos perdido gente amada, gente valiosa, pero nuestra fe descansa en un buen lugar. Nuestra esperanza es una esperanza que viva. Así que vamos nada más a terminar el verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, mire, el oro es perecedero. Sí, el oro va a dejar. Y muchos atesoran oro y ¿qué? ¿Te vas a llevar algo?
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que sometida a prueba vuestra fe. Hermanos, si el oro hay que meterlo al horno para quitarle las impurezas, la escoria, como a la plata, la fe, que es más valiosa que el oro, que la plata, que las piedras y joyas preciosas, ¿cuánto más? La fe necesita, no hay opción. Tu fe necesita ser probada. ¿Para qué? Para que vayas de poder en poder. Aleluya. Hermano, ¿cómo se pone uno después de que pasó las pruebas? Sacas pecho, como que dice, mi Señor está conmigo, sí se puede, ¿cómo no? Aleluya. Hermano, sí podemos. ¿Pero en quién? En Cristo. ¿Qué pasa con la fe, hermano? Tiene que crecer, tiene que fortalecerse, pero es a través de vivir en vientos contrarios. Es cuando soplan los vientos contrarios, es cuando tú dices, ¿y ahora cómo viviremos? Y ya pasó, recuerdo que estaba un meme, creo le llaman, de unas mascarillas con alegorías de septiembre. Dije, no, septiembre ya no, pues dejamos septiembre, hermano. Y ahora vienen con alegorías de muertos. Viene noviembre. Y ¿sabe qué? Ya hay otras que ya están con din don dan, tiririri. Y ya yo casi lloro, hermano. Yo digo, ¿cómo, Señor? ¿Cuándo saldremos? Pero nuestra fe necesita ser probada. Pero ¿sabe cómo está nuestra esperanza, hermano? A pesar de nosotros, está viva. Estoy gozándome, tengo planes para predicar, para enseñar a la gente de todas las cosas que Dios en su misericordia me permite. Ese es mi gozo, hermano. Ese es mi gozo, ese es mi alimento, esa es mi vida. ¿Sí? ¿Cuántos dicen, sí, te entiendo, pastor? Hermano, Dios dice a Pedro, sígueme. Y Pedro, dejándolo todo, lo siguió y se regresó a pescar, y el Señor volvió a ir por él, porque el Señor tenía una promesa sobre él. Le dijo, yo te haré pescador de hombres. Y cuando él regresó a pescar peces de nuevo, el Señor se paró en la orilla, déjame hacerlo así, y le dijo, ¿dónde estás tú? Sígueme. Y él quería compañía y dice, ¿y Juan? ¿Y qué, Juan? El llamado es personal. Sígueme tú. Y le dije a mi hija que entonara este canto. Ahora sí, pásalo a la letra del canto. No se vaya huyendo. Escúchelo. En verdad, Dios inspiró a este hombre. Se llama el autor Marcos Vidal. Y compuso este canto de pescador. Wow, yo lloraba anoche, ¿no? Lloraba. Y a veces oía ruido y decía, no, ya no quiero que me vea porque soy muy llorón. Oyendo el canto. Lo habla tan poético. Escúchelo. Voy a dejar de hablar y escuche el canto antes de orar para quedar despedidos, amados hermanos. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar, no me hables del calor ni del hogar, no pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, silba y ven de las olas me cuna, y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar, esa es mi meta, surcar la noche gris y
y estoy aquí. Se me juzga por salir a navegar, por ser terco, temerario y no esperar. Cuando hay tormenta, por intentar seguir el impulso que me quema el corazón, que ha llegado a convertirse en mi obsesión y que me alienta a surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, pues esta es mi misión. No tengo otra pasión. Remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, pues esta es mi misión. No tengo otra misión. Soy pescador. Hermoso. Gracias, Señor. Si estás más, sé que voy ensangrentado y es normal. Produce en la iglesia, Señor. Sé que el cielo lleve en piedras de cristal Y que no se queden con la idea de que es para los pastores, para los predicadores. Sufras más por mí. No estoy débil ni acabado. La religión tradicional dice que Pedro, que el Papa es el sucesor de Pedro, Y no me importa. el que estaba gobernando en Roma cuando Soy pescador. hubo la persecución, la masacre, fue Nerón. Así que el que gobierna en Roma es el sucesor no de Pedro, es el sucesor de Nerón. ¿Quién es entonces el sucesor de Pedro? Pedro lo escribe, dice: vosotros sois piedras vivas. Oh Padre, que haya un despertar. Cuánta gente en este mar. La Biblia, cuando habla de mar, habla de multitudes muriendo muertes eternas, viviendo vidas en esclavitud sin conocerte. ¿Y qué hacemos nosotros, Señor? Por eso, Padre, yo te ruego que sigas llamando pescadores de este lugar y que nos hables, Señor, a través de esta enseñanza, de este llamado, a echar la red, a bogar mar adentro y en tu nombre echar la red. Gracias, Señor, porque nos has llamado al oficio más glorioso para el ser humano: estar contigo en la barca y echar las redes en tu nombre y pescar a las multitudes que sufren en este mar. Que esta figura de un pescador que lo deja todo, que aún en la tormenta sale porque necesita, tiene hambre, tiene esa pasión, su sustento está en la pesca, de la pesca, en el mar. Que así sea nuestro sustento, que no estemos en paz, que no estemos conformes, que no estemos saciados, Señor, hasta que no llevemos tu palabra a los perdidos. Gracias, Padre. Yo bendigo a la audiencia presente y a la audiencia que está allí a donde llegue este servicio que hemos hecho. Que Dios te bendiga
y que Dios siga llamando y que Dios siga encendiendo corazones. Levántate y síguelo, porque Él te está llamando. Nos despedimos. Cristo venga o nosotros vayamos. No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión. No insistas más. Sé que voy ensangrentado y es normal. Sé que el cielo llueve en piedras de cristal y a veces cortan. No sufras más por mí. No estoy débil ni acabado ni estoy mal. Y si tengo el pelo blanco es por la sal y no me importa. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, pues esta es mi misión. Oh, no tendrá pasión. Remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. No tengas compasión, porque esta es mi misión. Oh, no tengo otra razón. Soy pescador.